Soy Daniel Estrada. Llevo conduciendo tráiler desde que tenía 19 años. Ahora tengo 39 y lo único que me ha mantenido cuerdo en esta vida de carretera es que aprendí a no preguntar, a no mirar demasiado por los retrovisores y sobre todo a no detenerme por ruidos que no puedo explicar. Pero hace poco, en un viaje que nunca debí aceptar, rompí todas esas reglas. Desde entonces duermo con la televisión prendida y con la luz del baño encendida. No por miedo, por necesidad, porque en la oscuridad vuelven los golpes. Esto fue hace unos 3 meses, un viernes. Me llamaron desde la base en Puebla para cubrir una entrega nocturna hacia Zacatecas. No era mi ruta habitual, pero el chofer asignado no se presentó y como yo no tengo familia, siempre soy el primero que llaman para cubrir vacantes de última hora. Me ofrecieron pago doble. No lo dudé. El cargamento era sencillo, un remolque vacío que debía regresar al norte. Lo habían usado para transportar maquinaria pesada y solo lo necesitaban en la planta de Fresnillo para la mañana siguiente. Rápido, directo. Salí cerca de las 9 de la noche. El camino hasta San Juan del Río fue tranquilo, puro tráiler de ida y vuelta, y algunos coches particulares que pasaban como fantasmas. Me sentía bien, el clima estaba seco, la carretera despejada, lo que uno agradece en esos tramos. Pero después de Celaya, ya metido en la madrugada, algo empezó a sentirse mal. No sé cómo explicarlo. Primero fue el aire. Cerré las ventanillas porque el viento entraba helado, a pesar de que afuera no hacía tanto frío. Era un viento raro, pesado, como si llevara algo encima. Luego fue el silencio. La música dejó de sonar, y aunque el estéreo seguía encendido, no salía nada. Como si la radio estuviera emitiendo puro vacío. Apagué el estéreo. Encendí las luces interiores un momento, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Y fue entonces cuando escuché el primer golpe. ¡Pum! Seco, duro, como si algo o alguien hubiera pateado el interior del remolque. Frené un poco. Me dije, seguro se soltó algún gancho, alguna cadena vieja, pero algo no cuadraba. El tráiler estaba completamente vacío. Yo mismo verifiqué antes de salir. 0 herramientas, 0 residuos, ni una sola correa, nada que pudiera moverse. Y entonces vino el segundo golpe. ¡Pum! ¡Pum! Más insistente, más fuerte, como si alguien quisiera salir de ahí. Encendí las intermitentes, me orillé, me bajé con la linterna, caminé alrededor del remolque. Estaba cerrado, sellado, ni una grieta ni un movimiento, solo el eco de mis pasos en la grava seca. Abrí las puertas traseras, nada, vacío total. Lo iluminé por dentro, revisé cada rincón, toqué las paredes con la palma. El metal sonaba hueco, como debía ser. Pero antes de cerrar, algo me hizo mirar de nuevo. Había huellas, no en el suelo, en el techo, marcadas en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando cabeza abajo. No dije nada, cerré. Volví a la cabina, tragué saliva. Pensé en llamar a la base, pero me iban a decir que estaba paranoico, o que me regresara, y no estaba dispuesto a perder el doble pago. Me convencí de que eran sugerencias del cansancio. Volví al camino, pero no pasó mucho tiempo antes de que los golpes volvieran, esta vez más fuertes, más desesperados, como si algo arañara el interior, como si estuvieran arrastrando las uñas contra el metal. Clang, clang, clang. Me puse a rezar, lo juro. Yo, que no piso una iglesia desde que murió mi madre, recité el Padre Nuestro como si fuera lo único que me mantenía pegado al mundo. Y entonces, los golpes se detuvieron, pero las luces de la cabina se apagaron, y la radio, sin que yo la tocara, se encendió sola. No era música, era una respiración, entrecortada, como si alguien estuviera sentado junto a mí, respirando por la boca, pero con algo en la garganta. Volteé de golpe, no había nadie. Pero el espejo retrovisor mostraba otra cosa. Al fondo del remolque, en esa oscuridad absoluta que ni la luz de freno alcanzaba a romper, una figura se movía. No podía verla con claridad, solo que era alta, desgarbada, con los brazos largos pegados al cuerpo. Avanzaba lento, como si se arrastrara entre planos, como si le costara mantenerse en esta realidad. Intenté no mirar, me forcé a mirar al frente, pero algo con uñas, rasgó el toldo de la cabina, justo arriba de mí.
como si estuviera trepado, como si quisiera entrar desde arriba. Y entonces escuché una voz, suave, casi infantil. «No me dejes aquí». Pisé el acelerador con toda mi alma. El tráiler temblaba, los neumáticos chillaban, pero no paré, ni para orinar, ni para pensar, ni para respirar. Crucé la entrada a Aguascalientes sin ver ni a la Guardia Nacional. Solo quería llegar. Y cuando lo hice, fue peor. El encargado de la planta en Fresnillo me recibió con cara de susto. «¿Qué le pasó?», me preguntó. Yo iba pálido, con los ojos hundidos. Me costaba hablar. Le conté lo mínimo, solo que había escuchado ruidos raros, que me preocupaba que alguien se hubiera metido en el camino. Abrimos el remolque, vacío, pero las paredes estaban rayadas por dentro, garras, letras, palabras sin sentido, trazos desesperados, y en el centro del piso, marcado con algún líquido oscuro ya seco, una palabra temblorosa: abrir. El supervisor me vio, no dijo nada, pero al rato, al entregarme la hoja de firma, me preguntó: ¿venías desde Puebla? Sí, respondí. ¿Por la 200? Ajá. ¿Por qué? Ese remolque, hace 6 años, uno igualito, se volcó en esa ruta. Murió un muchacho atrapado dentro. Nadie lo encontró hasta días después. Dicen que aún lo buscan. Dicen que nunca lo bajaron. No contesté. Solo firmé, subí al tráiler vacío y regresé por otra ruta. Desde entonces, escucho golpes. A veces en la madrugada, afuera de mi casa. A veces en la bodega donde guardo la unidad. No importan los sellos, las revisiones. Siempre hay algo, siempre hay alguien. Aprendí la lección. No todo lo vacío está solo. Y no todos los golpes deben ser respondidos. Me llamo Ramiro Lucero. Tengo 44 años y manejo tráiler desde los 19. He recorrido medio país con una carga de fierro y el otro medio con el alma hecha pedazos. La carretera me ha quitado más de lo que me ha dado: tiempo, familia, salud, pero nunca miedo. Al menos no hasta esa madrugada, la que me marcó para siempre. Esa noche iba rumbo a San Luis Potosí, saliendo de Lagos de Moreno, Jalisco, por la Libre. Era la ruta de siempre, la misma que he hecho por años, pasando por Encarnación de Díaz, Ojuelos, y de ahí cruzando el tramo desértico que todos los camioneros conocemos como el Espinazo Seco. Un pedazo de carretera olvidado, donde ni los cuervos quieren volar, y donde el calor y el polvo se quedan pegados en los huesos como una costra. De día ya es feo, pero de noche esa parte del mundo parece otro mundo. Ese tramo, entre San Julián y un crucero sin nombre, me enseñó que hay cosas que viven en el silencio y que no todas las voces de niños son inocentes. Era jueves. Venía cargado con llantas industriales para una planta en Villa de Reyes. El embarque debía entregarse al amanecer, así que salí de la base a eso de las 21:30. Venía solo. Tenía el tanque lleno, música bajita, café caliente y el cuerpo entumido de tantas horas sentado. Todo iba normal hasta que pasé el último retén antes de San Julián. La noche estaba cerrada, sin luna, con ese tipo de negrura que solo se ve en el desierto. Una oscuridad que parece líquida, que se pega al parabrisas y te traga la vista. Apagué la música, no sé por qué, sentí que molestaba. Y ahí fue cuando comenzaron las voces. Primero fueron risas, suaves, como si varios niños estuvieran jugando a unos metros del tráiler. Me reí solo. Pensé que era el ruido del motor combinado con el viento, pero al bajar la velocidad y asomarme por el espejo lateral, escuché una voz clara. «Corre, ahí viene». No venía de dentro del camión, venía de afuera, del carril derecho. No había luces, ni casas, ni vehículos. Solo un campo baldío lleno de matorrales secos. Y entonces, sin aviso, escuché golpes en la caja, toques rápidos, como si alguien estuviera corriendo encima, cruzando de un lado a otro. Me detuve, bajé, revisé con la linterna. Nada. El toldo estaba limpio, sin huellas, sin tierra, sin marcas. Pero cuando regresé a la cabina, me encontré el vidrio del lado del copiloto empañado con palabras escritas desde adentro. «Estamos jugando, Ramiro». Me senté, cerré la puerta, encendí el motor y me fui, pero no lo hice rápido. Algo en el aire se había puesto denso, como si manejara bajo el agua. A los 5 minutos, la radio CB se encendió sola.
No uso esa frecuencia desde hace años, ya casi nadie la usa, pero ahí estaba, con una voz distorsionada, infantil, hablando suave. ¿Quieres jugar a las escondidas? Me negué a responder. No lo iba a hacer, pero la voz insistió. Estás solo, nosotros no. Contamos hasta 10, ¿sí? 1, 2, 3. Apagué la radio, cerré la frecuencia, pero la cuenta seguía en los altavoces, como si no viniera de la radio, sino del propio sistema del tráiler. 4, 5, 6. Apagué todo. Luces, motor, pantallas. Me quedé en la oscuridad, solo con el zumbido del viento. Pero entonces lo vi. Frente a mí, parado en medio del camino, había un niño. Tenía el cabello largo, negro, cubriéndole el rostro. Estaba descalzo. Vestía una camiseta rota de colores desteñidos, como si llevara años bajo el sol. No se movía. Solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente ladeada, sosteniendo una cuerda que se perdía hacia la oscuridad del monte. Y entonces lo escuché otra vez. 10. Ya te encontramos. No arranqué. No pude. El motor no respondió. Las luces del tablero parpadeaban sin sentido. El aire comenzó a oler a cobre, a sangre vieja. Sentí un dolor agudo en la cabeza, y entonces golpearon el toldo otra vez, esta vez desde adentro, como si alguien, o muchos, estuvieran encerrados arriba gritando. Ruidos de uñas, de carcajadas, de gritos de auxilio, voces superpuestas, una cacofonía de niños muertos jugando a fingir que aún viven. Me cubrí los oídos, grité que se fueran, que yo no tenía nada que ver. Pero la puerta del copiloto se abrió sola. Entró un aire gélido, seco, que no venía del desierto. Era como si hubiera cruzado el umbral de un congelador. Y con él entraron sus pasos. Uno a uno subieron al tráiler. Los vi por el retrovisor. Sombras pequeñas, deformes. Algunos caminaban en 4 patas. Otros reían sin moverse. Uno en particular tenía la cara completamente lisa, sin rasgos. Y el niño del camino ya estaba sentado a mi lado. Tú también te vas a esconder, ¿verdad? No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que al amanecer desperté dentro de un taller mecánico en Aguascalientes, estacionado perfectamente, sin recordar cómo llegué, sin gasolina, el camión intacto, la carga sin tocar, pero con huellas de niños marcadas con tierra en cada centímetro de la cabina. Desde entonces los escucho en ciertos tramos, en el tramo entre Tepic y Mazatlán, en la recta de Los Mochis a Ciudad Obregón, siempre donde la carretera se pone sola y el monte se calla, siempre risas, siempre jugando, y cada vez más cerca. Una noche, en un descanso en Zacatecas, encontré un dibujo hecho con crayones en el parabrisas. Dibujaron mi tráiler, mi cara, y al lado, 14 niños sin ojos sonriendo. En la parte de abajo decía: siguiente ronda, tú las traes. He cambiado de rutas, he hecho entregas solo de día. Me he negado a ir a San Luis, pero sé que algún día me volverán a alcanzar, porque el juego no termina, y porque yo, una vez, me detuve en ese tramo, y eso fue suficiente para jugar. Soy Alfredo, pero en la carretera todos me conocen como El Güero. Tengo 45 años y más de 25 de estarle metiendo kilómetros al tráiler. Me ha tocado de todo: asaltos, carreteras cerradas, narcos parando unidades y hasta apariciones raras, pero nada como lo que viví aquella semana maldita de noviembre, saliendo de Ciudad del Carmen rumbo a Culiacán. Dicen que los sueños no matan, pero a mí me avisaron y no les hice caso. Todo comenzó una madrugada después de haber dormido en el patio de maniobras de una gasolinera entre Coatzacoalcos y Minatitlán. Me estacioné ahí por seguridad, porque la zona es brava. Cerré las cortinas, puse alarma y me tiré a dormir en la litera de la cabina. Soñé algo raro. Me vi manejando en una carretera angosta, con curvas cerradas, árboles secos por todos lados. Todo estaba bañado por una neblina espesa. En el sueño iba solo, todo en silencio. Y de pronto lo vi. Un tráiler, igualito al mío, volcado en medio del camino. El chasis destrozado, las llantas aún girando, el contenedor de lámina completamente retorcido, como si lo hubieran aplastado con un puño gigante. Había sangre, goteras de sangre fresca escurriendo de la cabina, y dentro, un cuerpo, mi cuerpo,
vestido igual, mis botas, mi gorra y mi cara abierta de lado a lado como si me hubieran partido con un hacha. Desperté gritando, bañado en sudor, el corazón latiendo como tambor viejo. Me eché agua en la cara y no pude volver a dormir. Pensé que era el estrés o las tortas de cochinita que me había tragado unas horas antes. Pero ese sueño no fue cualquier cosa, fue un aviso. Al día siguiente arranqué como siempre. Pasé las Choapas, luego agarré la autopista rumbo a Acayucán. La carretera estaba tranquila, solitaria como suele estar entre semana. Llevaba puesto el mismo conjunto que en el sueño: camisa de mezclilla, mi gorra negra con letras rojas y las botas de casquillo que ya traían suela chueca. Todo parecía normal, hasta que vi algo por el espejo retrovisor. Era breve, apenas un parpadeo, pero vi una sombra sentada atrás de la cabina, como si alguien se hubiera colado y estuviera ahí, mirando hacia el frente. Paré de golpe, bajé, revisé todo. Nadie. Volví al volante con el corazón apretado. Me puse la radio para distraerme. Sonaba música norteña, pero se distorsionaba a cada rato, como si el sonido se tragara por momentos y entre las notas se colaran susurros. No entendía lo que decían, solo una palabra se repetía una y otra vez, cada que el volumen subía por sí solo: detente. No le dije nada a nadie, ni a mis hijos, ni a otros choferes. Pensé que me estaba sugestionando, pero todo empeoró el día que pasé por la zona de La Ventosa, allá por Oaxaca, donde el viento sopla como si Dios estuviera soplando por un popote. Sentí que algo no iba bien, como si el peso del tráiler estuviera mal distribuido. Lo sentía ligero, muy ligero, y en un momento, justo al tomar una curva cerrada, vi de nuevo la escena del sueño. El tráiler volcado, igualito, mismito, solo que esta vez no era un sueño. Frené en seco, me bajé, temblando, sin entender qué pasaba. El tráiler frente a mí era una copia exacta del mío, mismo modelo, mismo color, misma matrícula, pero no era mío, no tenía placas, no tenía rótulos, era como un reflejo distorsionado de mi unidad, y la cabina estaba destrozada, olía a aceite quemado, a carne expuesta, a metal recién cortado. Me acerqué, en contra de todo instinto. Vi el cuerpo dentro, vestido igual que yo, solo que esta vez el cuerpo respiraba, tenía los ojos abiertos y me miró. Era yo, y me habló: si no cambias de ruta, mañana es el día. Me tiré de espaldas, me arrastré, vomité. Cuando levanté la vista, el tráiler ya no estaba, ni el cuerpo, solo carretera vacía. Conduje sin parar hasta Puebla. Ahí me quedé en un motel de paso, sin prender el motor ni una sola vez. No dormí esa noche, solo pensaba en lo que dijo yo: mañana es el día. Llamé al patrón y le dije que no podía continuar por autopista, que tomaría otra vía. Me gritó, me mentó la madre, pero me dio chance. Agarré la ruta libre por Tehuacán, luego me desvié por Esperanza y empecé a subir por la sierra. Carretera vieja, llena de curvas, peligrosa, pero me sentía más seguro allí que en la autopista. Todo iba bien hasta que, a mitad del camino, justo cuando el sol empezaba a caer, la carretera se oscureció. No porque se hiciera de noche, sino porque algo la cubrió, una sombra enorme. Y de esa sombra salió el otro tráiler, el volcado, pero esta vez de frente. Tuve segundos para decidir. Me orillé, me metí contra la ladera, salté de la cabina en movimiento, y el tráiler fantasma pasó rozando el mío. Lo tocó, le hizo una raya de lado a lado, pero no lo volcó, no se detuvo. Desapareció entre el polvo, dejando una estela de frío detrás. Regresé a mi tráiler, temblando, revisé todo, seguía entero. Arranqué y no paré hasta llegar al centro de carga en Culiacán. Me tomé un mes sin manejar, luego volví, pero ya no soy el mismo. Traigo un espejo colgado en la cabina, apuntando al asiento del copiloto, y cada que lo veo, me reviso, me aseguro de que soy yo. Porque a veces, cuando paso por una curva, alcanzo a ver otro camión más adelante, igual al mío, doblado, quemado, esperando. Y cuando eso pasa, bajo la velocidad, cambio de ruta o me detengo en la primera fonda. Ya aprendí a obedecer al sueño, porque esa escena me sigue apareciendo, solo que ahora, no soy yo el que está dentro, es otro, tal vez tú. Soy trailero desde hace más de 20 años.
de esos que aprendieron con los viejos Kenworth, con el respaldo de madera y el volante pesado. He cruzado el país de norte a sur y de costa a costa. Me sé las carreteras como otros se saben las oraciones de la misa. No hay tramo que no me sepa de memoria, o al menos eso creía. Todo lo que voy a contar pasó hace 6 semanas, y juro por la vida de mi hijo que no estoy inventando nada. Me tocó un viaje sencillo, llevar una carga de alimento balanceado desde Tepotzotlán hasta León. Era ruta directa, bien conocida, con el camino pavimentado y seguro. Tenía todo bajo control. Salí poco después de las 9 de la noche, con termo lleno, tanque lleno y buen ánimo. La radio prendida en la estación de banda, como siempre. Pasé Polotitlán sin problemas. La noche estaba despejada, hacía fresco. Iba cantando con Julián, haciendo cuentas mentales de cuánto tiempo me tomaría llegar si no me agarraban retenes ni accidentes. Y entonces parpadeé. No me dormí, solo parpadeé. Así lo sentí. Cerré los ojos un instante. 1, te lo juro. Y cuando los abrí, el volante estaba en mis manos. El tráiler avanzaba recto, pero la carretera ya no era la misma. No reconocí el tramo. No había señalización, ni un solo letrero. Las líneas blancas estaban deslavadas, casi borradas. A los lados, en lugar de postes o anuncios, solo había monte, alto, enmarañado, como si no hubieran cortado la maleza en años. Miré el reloj del tablero. Marcaba la 1:14 de la madrugada. No recordaba haber pasado San Juan del Río, ni Palmillas, ni siquiera el último punto de cobro. Nada. Lo primero que pensé fue que me había dormido sin darme cuenta, pero no sentía el cuerpo adormecido. Mis manos estaban firmes en el volante. No me dolía la espalda, no me ardían los ojos. Era como si no me hubiera dormido, como si simplemente me hubieran puesto en marcha mientras yo no estaba. Apreté el acelerador, busqué señal en el celular, nada. Intenté poner música. El estéreo chisporroteó y se apagó. Fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir como si alguien me echara hielo en el pecho. Una gasolinera abandonada, a la izquierda. Tenía el logo viejo de Pemex, pero el letrero estaba oxidado, medio colgando, y las bombas estaban derruidas, como si llevaran décadas sin usarse. Nunca había visto esa gasolinera. Me dije que quizá era un desvío, un tramo viejo que me salté. Pero mi GPS, aunque sin señal, seguía apuntando hacia adelante. Como si estuviera en ruta, como si todo esto fuera normal. A los pocos minutos, empecé a notar otra cosa. No había más vehículos, ni un coche, ni un tráiler, ni siquiera luces a lo lejos, solo yo. Y entonces apareció la primera señal. Una vieja placa metálica colgada de un poste torcido. El letrero estaba casi borrado, pero alcanzaba a leerse algo con pintura blanca descascarada. Agradece el paso, aunque no recuerdes haberlo pedido. No entendí. Frené, por completo. Me bajé del tráiler, iluminé el camino con mi linterna de cabeza. Todo era silencio, ni viento, ni insectos, ni perros ladrando a lo lejos, solo el zumbido del motor y mi respiración agitada. De pronto, desde el monte, escuché una voz. No debiste abrir los ojos aquí. Me giré. No había nadie. El sonido no venía de una dirección clara. Parecía metido dentro del aire, como si la misma carretera lo susurrara. Volví al tráiler. Encendí las luces altas. Lo que vi me hizo pisar el freno por reflejo, aunque estaba detenido. Había gente al borde del camino, parados, quietos, uno a cada 30 o 40 metros, como faros humanos. No se movían, no hablaban, no tenían rostro. Literal, donde deberían estar sus caras, había piel lisa, como cera derretida. Estaban todos mirando hacia mí, o eso parecía. Arranqué, pasé junto a ellos sin mirar directamente, pero en el espejo retrovisor vi cómo giraban lentamente, siguiéndome con esas cabezas sin ojos. Uno levantó el brazo. Tenía un letrero escrito a mano en una cartulina sucia. No te despiertes todavía. Aceleré como nunca. No me importó si era peligroso. Tenía que salir de ahí. Y entonces, como si hubiera atravesado una cortina invisible, el camino cambió. Volví a ver los letreros de la autopista. Uno decía, Querétaro, 30 kilómetros. Revisé el reloj. Era la 1:20. Había pasado solo 6 minutos.
6 minutos en los que recorrí un tramo entero que no existe en ningún mapa. 6 minutos que no recuerdo haber comenzado. 6 minutos en los que entré en un lugar donde no debía estar. Al llegar al retén federal, paré, bajé. Le conté al oficial que algo raro me había pasado. Me miró serio. Dijo, ¿se quedó dormido antes de Palmillas? Asentí. Entonces no fue el único. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que a veces, cuando el clima está raro y la luna no se ve, algunos camioneros cruzan un tramo que no existe, y que los que logran regresar nunca lo hacen igual. Yo me reí, nervioso. Pero al llegar a León, noté algo. Una hoja blanca pegada con cinta en el parabrisas interior, con mi propia letra. No mires atrás cuando despiertes. Yo no la escribí. No traía hojas, no traía cinta. Nadie tuvo acceso a la cabina. Desde entonces no duermo en la carretera. Y cada madrugada, entre la 1 y las 2, me despierto de golpe, con las manos en posición de volante, como si siguiera manejando. Me llamo Octavio Sánchez. Soy originario de Matehuala, San Luis Potosí, y me dedico al transporte de maquinaria pesada. Llevo más de 16 años recorriendo el país de punta a punta, sorteando climas, retenes y caminos mal señalados. Uno se acostumbra a todo, al calor de Sonora, a las pendientes de la Sierra Gorda, al sueño terco de las 4 de la mañana. Pero nunca me acostumbré al tramo que pasa por la sierra entre San Fernando y González, en Tamaulipas. Los traileros le llaman la ruta muda. Por algo será. No es que haya muchos accidentes, ni que esté lleno de curvas. Es un camino relativamente recto, pero estrecho, con matorrales espesos a los lados. No hay señal de celular, no hay casetas, no hay luces, solo oscuridad y kilómetros de monte. La primera vez que lo crucé, un colega me advirtió: si escuchas llorar, no te detengas, no importa qué tan fuerte se oiga. Me reí. Pensé que era una forma de espantar novatos. Nunca fui supersticioso, pero todo cambió esa noche, cuando el llanto sí se escuchó. Había salido de Altamira con una grúa sobre plataforma rumbo a Saltillo. Decidí tomar el tramo solitario para evitarme las vueltas por Ciudad Victoria. Era tarde, pasaban de las 11. Llevaba buena carga de café, una playlist descargada y la mente despejada. La noche estaba despejada, sin luna, sin viento. Todo iba bien hasta que crucé el primer letrero oxidado que decía «Bienvenidos a González». Ahí comenzó el silencio. No un silencio normal, de esos que se sienten en carretera. No, era un silencio denso. No se oía ni el motor, aunque el tráiler iba encendido, ni los grillos, ni mis propios pensamientos, como si hubiera entrado a un cuarto sin aire. Y entonces lo escuché. Primero, un sollozo leve, como si viniera de lejos. Cerré la ventanilla por reflejo, subí el volumen de la música, pero el llanto seguía ahí, subía y bajaba. A veces parecía detrás de mí, a veces al costado derecho. No era un grito, no era lamento, era ese llanto que uno ha escuchado en los velorios de pueblo. Dolor puro, humano, incontenible. Reducí la velocidad. Me dije que podía ser una mujer que pedía ayuda. Tal vez alguien que sufrió un accidente, alguien abandonado. Encendí las luces auxiliares, me orillé, apagué el motor, el llanto se volvió más claro. Ayúdame, por favor. Salí de la cabina con la lámpara en mano, caminé unos pasos. El monte estaba callado, como si el pasto aguantara la respiración. El llanto venía de un punto entre los arbustos. Me acerqué. ¿Está bien? ¿Dónde está? Nada. El llanto se detuvo de golpe. Di unos pasos más. Escuché algo entre el follaje, un crujido, como si alguien caminara descalzo sobre ramas secas. Apunté con la linterna. Nada. Cuando me giré para volver al camión, vi una figura sentada en la orilla de la carretera. Llevaba un vestido blanco, largo, deshilachado. El cabello le cubría el rostro, el cuerpo encorvado. Lloraba en silencio, los hombros le temblaban. ¿Se encuentra bien?, pregunté, acercándome despacio. No contestó. Vi que tenía los pies descalzos, llenos de tierra. ¿Necesita ayuda? Entonces se puso de pie. Y lo supe al instante. No era humana. No caminaba. Se deslizaba. Se giró lentamente.
El cabello cayó hacia atrás, y donde debían estar los ojos, solo había dos huecos, oscuros, profundos, pero de su boca seguía saliendo el llanto, ahora más fuerte, como un eco dentro de una caverna. Corrí como nunca en mi vida, subí al tráiler, encendí el motor y arranqué. No miré atrás, pero el llanto me siguió, no afuera, adentro, dentro de la cabina, detrás de mí. Pegué el crucifijo que llevaba al parabrisas. Lo tenía desde hacía años, pero nunca le había rezado. Esa noche recé lo que recordaba del Padre Nuestro. Aceleré hasta que el motor chilló. No quise detenerme hasta ver un letrero de Pemex cerca de San Felipe. Ya era de madrugada. El llanto cesó en cuanto crucé el último kilómetro del tramo maldito. Pasaron los días. Lo conté a medias en la central. Nadie se burló. Solo me miraron en silencio. Uno me dijo: esa llorona no es como las leyendas, no aparece por castigo, te elige, y si te escucha, ya no se te va. Pensé que exageraban, hasta que empecé a oír el llanto fuera de carretera, primero en mi casa, en la cochera, luego en los patios traseros de los hoteles donde me hospedaba, siempre el mismo, llanto contenido, femenino, doloroso, como si no me hubiera perdonado por haberme detenido aquella noche. Una vez soñé que la tenía sentada en el asiento del copiloto. No me miraba, solo lloraba, pero en el sueño yo no tenía control del volante. El tráiler se dirigía hacia un barranco, y cuando caíamos, ella dejaba de llorar y empezaba a reír. Hace una semana crucé de nuevo por la misma ruta. No me dejaron opción. El cliente pagó más por evitar Ciudad Victoria. Me mentalicé. Fui con una cadena bendita. Me persigné 3 veces al entrar al tramo. No escuché nada, hasta que apagué la radio para cambiar de playlist, y entonces, suavecito, casi como un susurro: ¿por qué me dejaste? Frené en seco. La voz venía de los altavoces del estéreo. No tenía CD, ni Bluetooth, ni señal. Solo estaba apagado, pero la voz seguía ahí. Tú sí me escuchaste. Quise romper el estéreo. Golpeé el tablero, y entonces vi, por el retrovisor, una silueta sentada en el colchón trasero. No se movía. No hablaba, solo lloraba. Yo no he vuelto a dormir dentro del camión, ni dejo espejos cerca, ni conduzco por Tamaulipas, porque hay llantos que no son de este mundo, y hay errores que no se perdonan, como detenerse cuando no debiste. Mi nombre es Gabriel Andrade, soy chofer de tráiler desde hace 17 años. Mi ruta más común es la que va de Monterrey a Guadalajara. Ya me la sé con los ojos cerrados. He manejado en lluvia, neblina, calor infernal, una vez hasta con fiebre. Pero lo que me pasó el 22 de julio del año pasado no entra en ninguna categoría. No fue un accidente, no fue un sueño, fue otra cosa. Salí del parque industrial de Apodaca a las 6:30 de la tarde, con destino a una bodega de autoservicio en Zapopan. Llevaba una carga ligera, productos de limpieza y unas tarimas de papel higiénico. Mi plan era llegar a San Luis Potosí antes de medianoche, dormir unas horas y seguir al amanecer. El clima estaba nublado, y aunque pronosticaban tormenta eléctrica para el tramo entre Galeana y Matehuala, decidí avanzar. Todo iba normal. Pasé la caseta de Linares, subí por la sierra entre curvas lentas. A eso de las 9 ya estaba bajando rumbo a Doctor Arroyo. En ese tramo, el cielo se puso negro como brea y empezó a llover sin aviso. No era llovizna, eran cubetadas. Bajé la velocidad a 40, limpia parabrisas a tope. Las luces del tablero eran lo único claro frente a mí, y de pronto, un destello. Un rayo cayó cerca, tan cerca que me dejó aturdido. Me llevé la mano al oído por el trueno, sentí un mareo, como si me apretaran las sienes. El volante se movió, perdí el control. Lo último que recuerdo fue el tráiler patinando hacia un barranco, el sonido del claxon encendido, el cinturón tensándose contra mi pecho, y luego, nada. Abrí los ojos en silencio total. No había golpes, no había fuego, no había humo. Estaba sentado en el asiento del conductor, con el tráiler perfectamente estacionado al lado de la carretera. No había marcas de derrape, el parabrisas intacto, la lluvia detenida, no una gota, la radio estaba apagada, el reloj del tablero decía
3:17 de la madrugada. Me quedé paralizado. Busqué heridas. Nada. Ni un raspón, ni sangre. Solo la ropa empapada. El corazón latiendo como loco. Me bajé. El aire era frío, pero sin humedad. Olía a tierra seca, no a lluvia. Di una vuelta alrededor del tráiler. Todo estaba en orden. La carga sellada, las llantas firmes, la pintura intacta. Caminé unos metros hacia la carretera para orientarme. Ahí fue donde empezó lo raro. El camino no tenía señalamientos, ningún letrero, ningún kilómetro marcado, ni casetas, ni anuncios, ni ranchos. Solo asfalto negro y parejo, flanqueado por cerros sin nombre. Intenté usar el GPS, sin señal. Encendí el celular, la hora, 3:17, pero no había red. La pantalla titilaba, como si la batería se drenara aunque estaba casi llena. Se apagó en segundos. Empecé a sentir pánico. Miré hacia el horizonte. La carretera se perdía en ambas direcciones. Ni un coche, ni luces, ni siquiera grillos. Solo silencio y esa sensación de que algo, en alguna parte, me estaba observando. Volví a subir al tráiler. Arranqué. Decidí avanzar. No sé cuánto tiempo manejé. Tal vez 1 hora, tal vez 2. La carretera nunca cambiaba. Mismo trazo, mismo silencio. El reloj del tablero seguía marcando 3:17. No avanzaba. El tiempo se había roto. Apagué el motor, cerré los ojos. Me dije que era un sueño, que me había golpeado la cabeza. Pero al abrirlos, todo seguía igual. Y entonces vi algo. Al borde del camino, del lado izquierdo, una figura parada. Una mujer. Cabello largo, suelto, completamente negro. Vestía una bata blanca, sucia, que le llegaba hasta los tobillos. Estaba descalza, no se movía, solo me miraba. Le toqué el claxon, no reaccionó. Me armé de valor, bajé la ventanilla y grité: ¿Está bien? Nada. Y entonces apareció del otro lado del tráiler, de un segundo a otro, sin correr, sin rodear, como si se hubiera duplicado. Mis ojos no lo comprendían. Mi cuerpo sí. Subí el vidrio, cerré el seguro, pisé el acelerador, no miré atrás. 10 minutos después, apareció algo más. Un letrero, viejo, oxidado, pero aún legible. Bienvenido a Tanchipa. El nombre me sonaba. Tal vez lo había visto en algún mapa, cerca de Ciudad Valles. Tal vez no, pero al menos era algo. Seguí adelante. Vi casas, pocas, pequeñas, parecían abandonadas, ventanas rotas, puertas colgando. Algunas tenían veladoras encendidas adentro, otras estaban pintadas con símbolos extraños, círculos, ojos, cruces invertidas. Pasé frente a una iglesia. La fachada era blanca pero agrietada. El campanario estaba torcido. En la entrada, una docena de personas, inmóviles, con ropa vieja, me veían pasar. Sus ojos eran todos iguales, vacíos, lechosos, y al fondo, un arco de salida con otro letrero. Tanchipa, kilómetro cero. ¿Kilómetro cero? El camino después del arco ya no era de asfalto, era tierra negra, como volcánica, pero seguía derecho, era lo único que tenía. Lo tomé. El reloj del tablero seguía fijo, 3:17. El motor empezó a sonar extraño, como si rugiera más fuerte con cada metro. Vi cosas en los bordes del camino, cuerpos colgando de los árboles, niños desnudos que caminaban entre la maleza, animales desollados que me miraban desde la maleza. No quiero saber si eran reales, solo conduje. Y luego, un túnel, angosto, de piedra. Sin pensarlo, entré. Dentro, la oscuridad era total. Solo los faros me daban una línea de visión. El motor empezó a temblar, las luces parpadearon, el volante se puso duro, y en un momento, todo se apagó. Desperté en el Hospital General de San Luis Potosí. Tenía un golpe leve en la cabeza, deshidratación y signos de agotamiento extremo. Me dijeron que unos campesinos me encontraron a la orilla de la carretera, solo, tirado, sin tráiler, sin celular, sin cartera, sin huellas. El tráiler apareció una semana después, abandonado en un terraplén seco cerca de Tanquián, las puertas cerradas, la carga intacta, las llaves puestas. El GPS marcaba solo un punto: Tanchipa, kilómetro cero. Busqué ese lugar, pregunté en la central, pregunté a otros choferes. No existe en ningún mapa, ni en físico, ni digital. Pero yo sé lo que vi. Sé que el tráiler se estrelló aquella noche, que morí por un instante y que crucé a otra cosa.
un lugar entre la carretera y el abismo. Desde entonces no manejo de noche, y cuando pasa la hora exacta, 3:17, me despierto solo, aunque esté en mi cama, porque hay algo allá afuera que me espera, porque una parte de mí se quedó allá, manejando una carretera que no existe, una que no tiene salida, y tarde o temprano volveré a chocar, y esta vez no voy a despertar. Me llamo Vicente Aguilar y soy trailero desde que cumplí 18. Tengo más de 20 años rodando, comiendo en fondas de paso, orinando en la terracería y escuchando radio de banda mientras el diésel ruge bajo mis pies. Nunca he temido a las noches, a los pueblos abandonados, ni a los tramos sin luz. Pero esa madrugada, en un punto maldito de la carretera Reynosa Ciudad Victoria, algo me hizo pensar que hay lugares por donde el tiempo no debería pasar. Ni tú tampoco. Había salido desde Monterrey, con dirección a Tampico. Cargaba piezas metálicas para una fábrica. Tenía pensado dormir en un paradero entre Güemes y Padilla, uno de esos donde los camiones se alinean como animales viejos, descansando en la oscuridad. Pero me retrasé. Una tormenta me detuvo en Linares por más de 2 horas. Ya eran más de las 12 cuando crucé el entronque de Ciudad Victoria. Me pesaban los párpados, pero todavía me sentía con fuerza. Decidí avanzar un poco más. Ahí fue cuando me acordé de algo que decían en las pláticas de café, entre choferes. No pases el kilómetro 113 después de medianoche. Mejor rodea, aunque tardes más. Nunca lo tomé en serio. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos. Historias de fantasmas para llenar el silencio de las noches largas. Esa madrugada aprendí que toda leyenda nace de una advertencia ignorada. Pasaban de la 1:10 cuando vi el letrero. Kilómetro 112. La carretera parecía recién asfaltada, lisa, sin baches. Alrededor, monte bajo, árboles delgados como agujas y neblina suspendida a ras de suelo. Un zorro cruzó al frente del tráiler y luego, nada. Ni luces de otros vehículos, ni señal, ni sonido. No me refiero al silencio normal, al que uno se acostumbra en la sierra. No, era un silencio espeso, irreal. El motor dejó de sonar, no se oía ni la vibración del volante, la radio se apagó sola, mi celular marcaba sin red. Intenté hablar, nada salía de mi boca, y el letrero que seguía no tenía sentido. Kilómetro 113. Pero eso ya lo había pasado. Aceleré. Volví a ver el mismo letrero, otra vez, y otra, y otra. Comencé a sudar. Los nudillos me dolían de tanto aferrar el volante. Quise frenar, pero el tráiler no respondía. Seguía rodando solo. Los frenos funcionaban, el tacómetro marcaba la velocidad normal, pero el vehículo no obedecía. Era como si estuviera sobre rieles invisibles. Entonces vi algo adelante, una patrulla. Estacionada del lado derecho, con las puertas abiertas, la torreta apagada y las luces traseras encendidas. Parecía abandonada. No había señales de accidente ni de emboscada, solo detenida. Reduje la velocidad con cuidado y me orillé. Bajé con linterna en mano. El aire era gélido, seco, como de congelador de carnicería. Di unos pasos hacia la patrulla. La radio de la unidad chisporroteaba. Voces distorsionadas, como si hablaran desde el fondo de un pozo. Me acerqué a la puerta del conductor, vacía, pero en el asiento del copiloto había una libreta abierta. La tomé. Solo tenía una frase escrita, repetida en cada página. No estamos muertos, pero tampoco vivos. No entres, no despiertes. La solté como si me quemara. Corrí de regreso al tráiler. Al subir, noté algo. Había una figura en el asiento del copiloto. No se movía, no respiraba. Tenía la cabeza agachada, cubierta con un sombrero viejo y ropa de faena. Sus manos eran huesudas, y de sus uñas goteaba algo oscuro, espeso, como alquitrán. ¡Qué chingados!, logré decir casi sin voz. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran pozos vacíos, y entonces sonrió. Pisé el acelerador sin pensar. La figura no se inmutó. Solo me miraba mientras avanzábamos, como si ya supiera a dónde íbamos, como si ese fuera su lugar. Intenté abrir la puerta, no respondía. Golpeé el vidrio, nada.
La carretera seguía repitiéndose. Kilómetro 113, kilómetro 113, kilómetro 113. Cada vez más neblina. El mundo se volvía blanco. El aire apestaba a moho viejo, a carne pasada, a letrina abandonada. Y entonces lo escuché. Una voz, su voz, baja, como una ráfaga por dentro del oído. Ya no eres tú, ya estás aquí. Intenté rezar, intenté recordar el nombre de mi madre. Nada salía, como si me hubieran vaciado. Fue entonces que recordé lo que siempre traía en la visera. Un escapulario que me dio una señora en Veracruz cuando ayudé a sacar su coche de una zanja. Decía que era de San Rafael, patrono de los que viajan solos. Lo arranqué y lo apreté con fuerza. Y por un instante, todo tembló. La figura a mi lado se desvaneció como ceniza mojada y el tráiler frenó de golpe. Salí despedido hacia el volante. Me reventé la ceja contra el tablero. Cuando levanté la mirada, estaba amaneciendo. Había salido justo a la entrada de un pueblo llamado Hidalgo, más de 40 kilómetros adelante del kilómetro 113. Mi celular tenía señal, la radio zumbaba, el motor sonaba normal, el asiento del copiloto estaba vacío, pero la manija de la puerta tenía marcas, como de uñas, y el asiento, una mancha oscura, imposible de quitar. Hoy sigo manejando, pero evito ese tramo a toda costa. Me preguntan por qué tomo la vía más larga, la que atraviesa por Aldama. Yo solo digo que prefiero el tráfico, a los que ya no están vivos, pero tampoco muertos, porque sé que en algún punto del kilómetro 113 alguien me sigue esperando, y si me vuelve a encontrar, ya no voy a regresar. Me llamo Jesús Díaz, aunque en la carretera todos me conocen como el Chuy. Tengo 43 años y llevo casi la mitad de mi vida manejando tráiler. A estas alturas ya me acostumbré a dormir poco, comer parado y tener los ojos más sobre el retrovisor que en mi casa. No me quejo. Esta vida me ha dado lo que tengo, pero también me ha quitado pedazos de mí que no volverán. Y lo que pasó esa noche se llevó algo más. Algo que ni el tiempo va a poder curar. Todo comenzó en una ruta relativamente sencilla. Tenía que recoger una carga en Irapuato y entregarla en una bodega de Tultitlán, Estado de México. Era una línea directa, casi sin desvíos, todo por la autopista. Me asignaron una caja seca nueva, sellada con cinchos oficiales y numerados. La carga, juguetes y electrodomésticos, eso decía la guía de embarque. 40 cajas grandes, embaladas y etiquetadas con código de barras. Todo limpio, todo legal. Salí como a eso de las 11 de la noche, aprovechando que el tráfico disminuye y las casetas no están tan cargadas. Ya conocía ese tramo. Lo había hecho unas 12 veces el último año. No había nada que me preocupara. Pero a las 2 de la madrugada empezó el llanto. Estaba a la altura de Palmillas, en el kilómetro 134. Llevaba el estéreo en volumen bajo, apenas un norteño suavecito, cuando escuché el primer sollozo. Pensé que era un sonido de la carretera, quizá algo rebotando en la caja, pero el sonido volvió, y era claro, un llanto de niño. Frené en el acotamiento, me bajé con la lámpara de mano y caminé alrededor de la caja. Los sellos estaban intactos, no había signos de que alguien los hubiera manipulado. Me quedé un rato con la oreja pegada a la puerta trasera. Nada, volví a subir. Pensé que tal vez estaba muy cansado y el cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero 10 kilómetros adelante, el llanto regresó. Esta vez más fuerte, más claro. Un niño llorando con miedo, con angustia, como si estuviera pidiendo ayuda desde el fondo de un pozo. Me detuve de nuevo, ahora con el corazón acelerado. Marqué a la central para reportar un posible ruido extraño en la carga. Me dijeron que no había ninguna notificación de irregularidades, que la caja venía desde una bodega certificada y que todo estaba bien documentado, que si quería podía detenerme en la caseta de Palmillas y que revisarían la carga por protocolo. Pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea abrir esa caja. Seguí manejando. El llanto volvía cada 15 o 20 minutos, siempre diferente.
A veces como si viniera de una esquina de la caja, a veces como si se moviera de un lado a otro. En una ocasión incluso lo escuché justo detrás de la cabina, donde no hay más que metal. Me estaba volviendo loco. Me detuve por tercera vez en una gasolinera rumbo a Tepeji del Río. Pedí café y pan. El despachador me notó nervioso. Le dije, medio en broma, que traía algo raro en la carga. Me preguntó qué tipo de mercancía era. Le dije que juguetes. El hombre se puso serio. ¿Juguetes? ¿Cajas grandes? ¿Cerradas? Me dijo, como si ya lo supiera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No vendrás de Irapuato? Le dije que sí, que de allá salí. Se quedó callado un momento, luego me dijo algo que se me quedó grabado. Hace unos 3 meses, otro trailero como tú pasó por aquí. Venía igual, con carga de allá, misma historia, y también escuchó llanto. Dijo que cuando llegó a su destino, las cajas estaban vacías, o eso decían, pero que una de ellas tenía adentro algo, no un niño, no un cuerpo, algo envuelto en una cobija, respirando. Lo internaron en un psiquiátrico. No respondí. Me subí al tráiler con el corazón palpitando como loco. Volví a la carretera, pero esta vez algo cambió. El llanto ya no era solo de un niño. Empezaron a escucharse otras voces, susurros en otro tono, como si hubiera varias personas llorando al mismo tiempo, cada una desde un rincón distinto de la caja. Y luego vinieron los golpes, toques secos, desesperados, desde dentro, pum, 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 como si alguien estuviera pateando las paredes. Frené, me bajé a revisar, encendí la linterna, los sellos seguían ahí, pero ahora, en la lámina de la caja, había huellas pequeñas de manos marcadas en polvo, como si un niño hubiera tocado desde adentro. Dudé. Pensé en romper los sellos, pero eso implicaba una sanción, incluso perder el empleo, y yo necesitaba ese trabajo. Entonces sonó la radio de la cabina. Estaba apagada. La voz que salió no venía de la radio, venía del interior del vehículo. ¿Por qué no los dejas salir? Me congelé. Volví a subirme, cerré la puerta, puse seguro. Apreté el volante hasta que se me entumecieron los dedos. Aceleré como nunca. El llanto seguía, los golpes también. El peso de la carga se sentía distinto, como si algo se moviera dentro, con ritmo. Como si no fueran cajas, sino cuerpos. Casi al amanecer llegué a la bodega en Tultitlán. Los trabajadores estaban apenas abriendo. Me bajé con la cara desencajada. Uno de ellos, un tipo moreno y bajito, notó mi estado. ¿Estás bien, jefe? Solo quiero descargar, dije sin mirarlo. Esperé afuera mientras los encargados abrían la caja. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos. Uno de los operadores me llamó al poco rato. Oye, ¿tú no abriste estas cajas? No, están selladas desde origen. ¿Seguro? Asentí. Entonces ven a ver esto. Me acerqué. Una de las cajas, una muy grande, con etiqueta de frágil, estaba abierta por dentro. El cartón había sido desgarrado hacia afuera, como si algo la hubiera reventado para salir. Dentro no había juguetes, solo una manta sucia, rota, y una figura de barro rota en pedazos. Una figura que parecía un niño sin rostro. Los demás empleados empezaron a murmurar. Uno se persignó. «Esto no es normal, jefe», dijo uno de ellos. No contesté. Me senté en el borde de la banqueta. Me ardían los ojos. El sol apenas comenzaba a salir. Los llantos habían cesado, pero yo aún los sentía en la cabeza. Horas después, cuando me entregaron la bitácora final, revisé la hoja de carga por última vez. Había un número de paquete que no reconocía, una caja extra, una que no estaba en la lista original. Busqué con el supervisor. Él revisó los registros. Esta caja no figura en nuestro sistema. ¿Cómo llegó aquí entonces? Se encogió de hombros. Esa noche, en el hotel donde me quedé, no dormí. Soñé con cajas apiladas, con niños llorando entre las paredes, con manos pequeñas buscando luz, y una voz que me decía una y otra vez, «Tú los llevaste». Desde entonces,
Cada que paso por Irapuato y veo los patios de carga de esa empresa, algo se me revuelve por dentro. Pregunté discretamente por el origen de los productos. Nadie sabe con certeza. Dicen que algunas cajas vienen reubicadas de bodegas incautadas, otros que son donaciones mal etiquetadas. Pero yo sé la verdad. Algo vive dentro de esas cajas, algo que no pertenece a este mundo. Y yo fui su transporte, su puente, su camino. Y aunque sobreviví, no voy a olvidar jamás lo que escuché en esa caja sellada. Porque el llanto nunca se va. Sigue ahí, en mi cabeza, esperando, rogando, para que alguien más lo lleve. No sé cómo empezar esto sin parecer que estoy perdiendo la cabeza. Quizá ya lo hice. Lo único que sé con certeza es que yo no estaba hablando y sin embargo me escuché. Me llamo Elías, tengo 46 años y manejo tráiler desde los 20. He cruzado el país de punta a punta, dormido en estaciones de Pemex, comido más burritos fríos que cualquier cristiano y visto de todo en la carretera: accidentes, cuerpos, cosas que no se cuentan para no espantar a los nuevos. Pero lo que me pasó hace poco, en el tramo entre Villagrán y San Felipe Torres Mochas, es algo que no se parece a nada. Y no me refiero a esas leyendas que ya todos conocemos, como la mujer que se sube pidiendo aventón o el niño que se aparece en la curva. Esto fue diferente, más íntimo, más personal. Aquella noche me tocaba llevar una carga de papel térmico desde Celaya hacia Zacatecas. Era una ruta común, sin mayores complicaciones, y ya había manejado ese mismo tramo más de una docena de veces. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el camino se puso solo, como suele pasar después del entronque con la carretera federal 45. Tenía la radio apagada porque me dolía la cabeza, así que solo iba con el murmullo del motor y mis propios pensamientos. Pasé por una curva larga, la que está antes de la gasolinera abandonada que dicen fue cerrada porque desapareció un empleado. No me detuve. El tanque estaba lleno y el sueño aún no me alcanzaba. Fue justo después de ese punto cuando ocurrió. La voz comenzó suave, apenas un susurro, como cuando crees que te están hablando desde atrás pero estás solo. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero luego escuché algo muy claro. Era mi voz. Ya no falta mucho, solo 1 hora más. Vamos bien. Me quedé quieto. Esa frase la había pensado, sí, pero no la había dicho. Sin embargo, la escuché con la misma entonación que uso cuando me tranquilizo en los trayectos largos. Tragué saliva. Revisé el radio. Estaba apagado. Me revisé el auricular del celular por si me había conectado sin querer a una llamada. Nada. Todo normal. Volví a mirar al frente. Entonces la voz volvió, más fuerte, más clara. No te hagas pendejo, sabes que algo no está bien. Otra vez, mi voz. Mis palabras, como cuando me enojo conmigo mismo. Empecé a ponerme nervioso. Di un manotazo al tablero, como queriendo espantar el aire. Abrí la ventanilla, esperando escuchar el viento, algún sonido, algo que me regresara a lo lógico. Y ahí fue cuando la cosa se torció por completo. La voz, desde dentro de la cabina, volvió a hablar. ¿Te acuerdas cuando dejaste a tu hijo llorando en la terminal? Dijiste que volverías el domingo y pasaron 3 años. Esa no era una frase cualquiera. Nadie lo sabía. Ni mis hermanos. Nadie. Yo había abandonado a mi hijo después del divorcio. Me alejé. No volví. Lo supe siempre, lo cargué siempre, pero jamás lo dije en voz alta. Y ahora yo mismo me lo estaba reclamando. Detuve el camión. El motor siguió rugiendo. Bajé a toda prisa, como si el aire de afuera pudiera protegerme. Caminé unos pasos sobre la carretera, que estaba vacía, muda. No pasaba un alma. El viento era frío y olía a tierra y gasolina vieja. Volví a subir. Encendí el radio por inercia, solo estática. Pero entonces, entre la distorsión, volvió mi voz. ¿Y qué me dices de tu madre, que murió mientras tú manejabas en Durango porque no quisiste contestar su última llamada? La estática subió. Me tapé los oídos, pero no paró. Me escuchaba hablar sobre cosas que nunca había contado, cosas que pensé que podía enterrar bajo kilómetros de carretera.
pecados privados, decisiones cobardes, recuerdos podridos. Y todas las decía yo, con mi entonación, con mi tono, hasta con ese pequeño silbido que hago al pronunciar las eses. Grité, golpeé el volante, y entonces la voz se rió. No una risa burlona, era seca, mecánica, como si la carcajada estuviera grabada, como si yo mismo me estuviera mofando de mí. Tú crees que estás manejando, Elías, pero solo vas donde yo te dejo. Me congelé. La voz no era solo un eco, estaba tomando decisiones. Los faros alumbraban ahora una carretera que no reconocía. Ya no había señalizaciones, ni postes, ni entradas a pueblos. Era un camino recto, oscuro, sin final. Intenté frenar. El pedal se hundió, pero el tráiler no se detuvo. ¿Ves lo que hiciste? Ahora no puedes regresar. No hay más paradas. Este es tu último tramo. Y entonces apareció algo frente a mí. Una figura. Parecía humana, pero no del todo. Caminaba por la línea central del asfalto, lento, con una postura extraña. No se detenía. Me estaba mirando, pero no tenía rostro, y aún así sabía que me estaba viendo. Giré el volante con desesperación. El tráiler se salió del camino. Chocó contra los matorrales, contra un poste seco. Todo crujió y el golpe me sacudió. Me golpeé la frente contra el cristal, sentí el sabor a hierro en la boca. El motor se apagó. El mundo quedó en silencio. Y por fin, la voz también se cayó. Me desperté en un hospital rural, cerca de León. Un campesino me había encontrado al amanecer, caminando descalzo por la maleza, con la ropa llena de sangre y tierra. No recordaba cómo había llegado ahí. El tráiler estaba destrozado, la carga, perdida. Pero eso fue lo de menos, porque desde entonces la voz no se fue. Aparece en los lugares más comunes, en la radio del taxi, en las bocinas del súper, en la televisión cuando nadie más está viendo. Siempre mi voz.